Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Así es, arrancamos así con nuestra primera entrevista de esta primera emisión de Noticias y saludo ya de inmediato a Mauro Andino, él es ex candidato asambleísta por Pachacutic. Mauro, muy buenos días, bienvenido a 102.9 Noticias, primera emisión. Muy buenos días, estimada Belkis, gracias por la invitación, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Las órdenes. Mauro, bueno, antes de adentrarnos en el análisis respecto de lo que será esta segunda vuelta electoral, sobre lo cual hemos venido hablando a lo largo de estos días, sí quisiera una primera mirada de su parte respecto de lo que fue el proceso electoral. Participó justamente en esta contienda usted con esta aspiración de llegar a la legislatura de la mano de Pachacutic. Los resultados no fueron los esperados en todo caso, pero ¿qué expectativas se tiene de aquí en adelante? Primero, permítame agradecer a esas 27,000 voluntades que confiaron en la lista de candidatos a asambleístas por el movimiento Pachacutic, el cual tuve el honor de liderar en el distrito centro-norte de la capital. Sabíamos desde un inicio que era una circunscripción bastante compleja por una serie de condiciones políticas, sociales, económicas, culturales. Sin embargo, asumimos este desafío llenos de esperanza, de alegría, y esa fue la campaña que desarrollamos. Una campaña alegre, con propuestas que debatió en todos los espacios donde nos abrieron las puertas y que si bien al final del día no logramos uno de los 5 escaños que estaban en disputa, porque se polariza tanto la elección que ADN lleva 3 escaños, la Revolución Ciudadana los 2 escaños restantes Estamos y hablando de a renglón Pichincha, ¿no? seguido llegamos nosotros. Si bien no se logró ese escaño, decía yo, Belkis, con esto termino, creo que se hizo una gran campaña, un gran trabajo. Ganamos de estructuras políticas que históricamente en el centro norte de Quito habían tenido votación muy significativa. Le ganamos a los socialcristianos, le ganamos a Suma, le ganamos a la izquierda democrática, le ganamos a Construye, a actores políticos que eran conocidos en el escenario nacional, y esto me parece que deja sembrado un terreno que puede ser fértil para seguir luchando desde la actividad política, pero también desde la defensa de los derechos. Nada más, Mauro, estaba clarificando que nos estábamos refiriendo a la candidatura por Pichincha, la circunscripción 1, si no me equivoco en este caso. Exactamente, Belkis, la circunscripción 1, el centro norte de la capital, que va desde el centro histórico hasta el condado, todos esos sectores, pero reitero, muy contento por el trabajo que se realizó. Evidentemente, pues como todos quienes participamos queríamos ganar, pero si eso no se dio, pues no significa que la lucha termine, sino que debemos seguir pedaleando, como siempre digo yo, e ir hacia adelante. Así que estamos aquí y más bien un agradecimiento profundo a esos 27,000 electores que nos permitieron quedar luego de las 2 grandes maquinarias electorales que se llevaron la gran mayoría de escaños, y donde también me parece el voto en plancha terminó por jugarnos ahí una mala pasada, porque al no poderse votar entre listas, como se permitía en procesos electorales anteriores, claro, creo que eso al final del día también pasó una factura favorable para los grandes partidos, perjudicial para los medianos y pequeños. No lograron este escaño en esta circunscripción aquí en la provincia de Pichincha, pero Pachacutic sí que llevó después de este proceso electoral al menos ¿cuántos? 8, 9, si no me equivoco. 9 9 asambleístas, estimada asambleístas que Belkis. van a la próxima Asamblea Nacional para el próximo periodo legislativo. Y yo decía qué expectativa se tiene respecto justamente de esta nueva legislatura, en donde estas dos organizaciones políticas, ADN y la Revolución Ciudadana, se llevaron prácticamente la mayoría de las curules y concentran justamente estos espacios al interior del legislativo. Creo que estos 9 asambleístas del movimiento Pachacuti van a ser claves en aras de intentar construir una gran plataforma de unidad desde el centro hacia la izquierda. Por eso es que en el acuerdo que se firmó en agosto del año pasado entre los distintos partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales desde la izquierda, un documento de 43 páginas, un acuerdo programático, en la parte final de ese documento se señala con claridad que no solo ese acuerdo de las izquierdas busca gobernar desde la función ejecutiva de manera
compartida para diseñar y ejecutar las distintas políticas públicas que se tienen en mente, sino también construir una agenda parlamentaria conjunta y construir un grupo legislativo que represente a la tendencia. Ojalá esto se lo pueda materializar. Aquí lo digo como una persona progresista de izquierda. Creo que esto es fundamental y si es que existen los votos necesarios para poder llegar a esa mayoría absoluta, que a partir de mayo de este año será de 77 voluntades, porque tendremos 151 legisladores, creo que es importante sentarse a conversar, pero incorporando las demandas, los proyectos de ley de la contraparte, que me parece es fundamental para construir esta mayoría. Es decir, si la Revolución Ciudadana tiene 68, 69 legisladores, 67. los que fueran, y si es que Pachacuti coadyuva con sus 9 legisladores, creo que debe ser una agenda legislativa compartida, donde se prioricen no solo los proyectos de ley del grupo político que tiene más legisladores, sino también de quienes están aportando sus legisladores para construir esta mayoría. No es algo que ya se haya dado, pero aspiro yo como ciudadano que ojalá se pueda concretar. Tomando como base esto último que ha dicho y este énfasis que ha hecho respecto de este apoyo del centro a la izquierda, concluiríamos que no habría posibilidad de que Pachacutic en el legislativo pueda establecer acuerdos con la bancada oficialista. ¿Es así? O sea, ¿así estaría el panorama de aquí en los meses siguientes? Mis expresiones son a título exclusivamente Ujú, personal, estimada Belkis. ujú. Por tanto, lo que yo diga es en el marco de lo que yo analizo en este momento y por supuesto de un deseo legítimo en términos democráticos de que se genere esta unidad de las izquierdas. Pensaría yo, mi intuición, los hechos que son de dominio público me darían la pauta de que es muy difícil que se dé una alianza con ADN, yo diría imposible prácticamente, porque además, si es que usted escucha las declaraciones públicas de Leonidas Issa, Ujú. él ha señalado que prácticamente con ADN es imposible porque representan una especie de neofascismo en la política ecuatoriana. Precisamente, Tanto es Mauro. así, Ajá. Concluye la tanto es idea. así Ajá. que un asambleísta electo de ADN fue quien dijo días después de la elección que quisiera ver preso, criminalizado y tras las rejas a, a Leonidas Issa, porque le acusaba de ser un criminal. Entonces, si es que desde ADN, que es uno de los dos finalistas, se criminaliza y se persigue desde ya políticamente con un discurso de odio, con un lenguaje estigmatizante en contra de Leonidas Issa y en contra del movimiento indígena, bueno, creo que está claro con quienes no debería existir ningún tipo de acuerdo y sobre todo considerando también lo que ya Leonidas de alguna manera ha marcado la cancha. Precisamente, y en eso quería insistir, iba a hacer referencia justamente a este pronunciamiento que también lo ha hecho Leonidas Issa a título personal. Dos cosas al menos dijo en estos últimos días. De un lado, que descarta cualquier posibilidad de dialogar, en este caso con el candidato presidente, con el gobierno, en aras de establecer estos acuerdos, con esta visión de cara a la segunda vuelta electoral, y de otro lado, que no estamos en un momento, en una coyuntura como país, como para decantarnos en un voto nulo, por ejemplo. Sí, este elemento también me parece muy importante, Belkis. Él, con otros colegas suyos, ha manifestado que no hay las condiciones ni advierte él un escenario posible como para otro nulo ideológico. Uh Me -huh. parece que son pistas importantes que ya permiten de alguna manera prever lo que podría suceder al final de las deliberaciones por parte del movimiento indígena. Reitero, a título personal, creo que es fundamental construir una gran plataforma de unidades de las izquierdas y que vaya incluso más allá del movimiento indígena y de la revolución ciudadana, sino que se puedan incorporar otras voces, otras actorías que fueron fundamentales también desde la izquierda. Yo planteo aquí públicamente un nombre, mi buena amiga, a quien yo respeto y admiro mucho, Verónica Silva, que fue candidata a la vicepresidencia con el Partido Socialista. Creo que actores, mujeres de ese talante democrático, con esa convicción, con esa formación política, son fundamentales en la construcción de esta plataforma de unidad desde las izquierdas y desde los progresismos.
Ojalá esto se pueda ir concretando, entendiendo también los distintos tiempos que tiene el movimiento indígena. No es lo mismo la democracia comunitaria que la democracia liberal representativa de los partidos y movimientos políticos tradicionales. En la democracia comunitaria, en la CONAIE, hay organizaciones de primero, segundo, tercer grado que toman cualquier decisión de abajo hacia arriba, al contrario de lo que puede suceder en el mundo blanco mestizo occidental, por llamarlo de alguna manera, donde a veces las decisiones son mucho más verticales, de arriba hacia abajo. En la democracia comunitaria se reúnen en grandes asambleas desde lo local, desde lo parroquial, lo cantonal, lo provincial, suben a lo regional y luego llegan a lo nacional, al Consejo Político Ampliado, la CONAIE, para tomar cualquier decisión. Entonces creo que hay que tener también un poco de paciencia, ser mesurados en lo que se diga, pero yo sí creo que el movimiento indígena, con legítimo derecho, también está en condiciones de exigir que se incorporen una serie de políticas y de propuestas que Leonidas las trasladó a la política institucional durante la campaña de la primera vuelta, sin que esto suene a condicionamiento ni a chantaje, pero sí a un derecho para decir, queremos apoyar, pero también tenemos estas políticas públicas que nosotros hemos exigido desde hace varios años, tenemos estas propuestas, que se pare a las políticas extractivas, por ejemplo, que se deje de ampliar la política minera, que se frene este tema en las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, porque a nadie le gusta, ni nadie en su sano juicio aceptaría que vengan a taladrarle o a perforarle el patio de su casa, ¿verdad? O que vengan a contaminarle los ríos, las lagunas, los lagos de su sector, de su comunidad. A veces vemos estos temas muy lejanos porque estamos en el casco urbano y acá pues eso no sucede. Y no tenemos la suficiente empatía de advertir el sufrimiento que sí pasan los comuneros, los campesinos, los indígenas que viven en esos sectores. Bueno, con esa empatía creo que hay que discutir estos temas e intentar incorporar esa serie de demandas desde la CONAIE y desde el movimiento indígena. Recuperar los servicios públicos, que es otro tema que ha planteado Leonidas, salud, educación, seguridad social, no empobrecer a la clase trabajadora. Creo que son temas prioritarios. Y agregaría un último, que es el de la economía popular y solidaria, que fue un eje central dentro del discurso de campaña de Leonidas Issa. La economía popular y solidaria está reconocida por la Constitución y por la ley, pero poco o nada ha hecho el Estado central y los distintos niveles de gobierno para, en materia de contratación pública, dar prioridad a este sector y democratizar el acceso a la propiedad y el acceso y a la generación de la producción y a la generación de riqueza, porque la mayoría de temas relacionados con contratación y con compras públicas se han concentrado en grandes grupos de poder económico, generándose un monopolio y un oligopolio que lo único que ha hecho es concentrar la riqueza en pocas manos y dejar de lado a la economía popular y solidaria, que en la práctica, con las pymes, las medianas, las pequeños emprendimientos, generan el 80% de empleo formal en nuestro país. Y sin duda deberán ser temas, en todo caso, considerados en agenda. Mauro, entiendo que este llamado a la paciencia al que hacía referencia tiene que ver con que recién en marzo próximo conoceremos ya definitivamente la postura del movimiento indígena. Este llamado a la mesura también entendería que responde a estos pronunciamientos anticipados de las mismas filiales que se quiere evitar para tener una posición orgánica. Pero también me parece importante esta necesidad de transparentar también lo que está ocurriendo al interior del movimiento indígena. Un medio de comunicación reportaba esta semana que al interior del movimiento existiría alguna suerte de división y se hacía énfasis o se hacía referencia, mejor dicho, a lo que ocurre al interior de la CONFENIAE, de estas organizaciones en la Amazonía ecuatoriana y que son parte precisamente de la CONAIE. ¿Qué está ocurriendo ahí? Se advertía que desde ese lado, si se quiere, habría más bien un respaldo no necesariamente a la postura que ahora mismo impulsa Leonidas Issa y los dirigentes, sino más bien al gobierno nacional y que tendrán que sortear estas situaciones que se producen a lo interno para ver qué sucede finalmente en marzo con el anuncio que realicen. Debemos comprender algo para tener absoluta claridad sobre cómo funciona la CONAIE como organización social, que es distinto al brazo político, si usted quiere llamarlo de alguna manera, que viene a Pachacuti. ser Pachacutic, que es una organización ya de parte de la
política institucional electoral del país. El funcionamiento siempre difiere entre una organización social y un partido político. Y en una organización social usted tiene posiciones heterogéneas. Y eso es legítimo y es válido porque una organización social generalmente tiene reivindicaciones concretas. En el caso del movimiento indígena, algunas han sido históricas, reivindicación para democratizar el acceso a la tierra, para democratizar y garantizar el acceso al agua, no solo como servicio básico, sino como agua de regadío para los campesinos, para los agricultores, democratizar y garantizar el acceso a servicios básicos que no estén concentrados únicamente en la urbe, sino también en el sector rural, fortalecimiento de lo público, etcétera. Pero eso no quita que dentro del movimiento indígena no tengan posiciones divergentes. Pero, Y por eso es precisamente, Belkis, ajá. que el proceso de democracia comunitaria facilita esa deliberación interna para luego poder tomar una decisión final. Ahora, no creo que se deba confundir tampoco, y esto lo digo hacia afuera, hacia la opinión pública, determinados pronunciamientos a título personal Ujú. de determinados actores políticos que Que no siendo sería el indígenas, sentir de toda la organización en colectivo, correcto, refiriéndonos que a lo que no ocurre en la pertenecen, Amazonía. primero que no pertenecen a la CONAIE o no dirigen la CONAIE o no tienen un grado de representación política, si usted quiere, dentro de la Ujú. CONAIE o dentro de Pachacuti. Pongo un ejemplo. Le vimos al eh, asambleísta César Umajinga, me parece, En que es Cotopaxi. asambleísta por Suma, no por Pachacuti. Ujú. Sí, es indígena, pero por el hecho de ser indígena no significa que sea dirigente de la CONAI o que hable a nombre de la CONAI y mucho menos a nombre de Pachacuti. Él es asambleísta de Suma y fue el mismo que en su momento en la Comisión de Fiscalización votó por el archivo del juicio político en contra de Diana Salazar a cambio probablemente de que le archiven a él una investigación penal en la fiscalía. Y ustedes, me acuerdo, cuando usted estaba en otro medio de Ujú. comunicación, le entrevistaron y el señor no sabía dónde esconderse ni cómo responder porque hasta se le vio los chats. En ese Entonces, sentido, no, en ese sentido, Mauro, para ir concluyendo, por esto es que hablamos de estos relevos en la dirigencia que ahora mismo se propician a nivel del movimiento. sí, y Leonidas ha sido claro también en esto. El día de ayer hubo una reunión y él hablaba de esto, de estos relevos generacionales, de cuadros, de liderazgos, de ampliar la perspectiva y ampliar, si ustedes quieren, las filas también del movimiento indígena de Pachacutic, de la CONAIE, para poder ir precisamente dando pasos hacia adelante, no estancarse, no hacia atrás. Yo creo que reconociendo que existieron problemas y conflictividades en el pasado entre la CONAIE, el movimiento indígena versus el expresidente Correa y la Revolución Ciudadana, creo que Leonidas también ha tenido la claridad suficiente y lo dijo en una entrevista con el diario El País de España, que si uno pone en una balanza es indiscutible, pues que los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa han sido terribles para las aspiraciones del movimiento indígena. Esto no tapa las divergencias y las tensiones que existieron en el pasado, pero poniendo en una balanza y tratando de tener perspectiva histórica frente a lo que está en juego en estos momentos, creo que la cancha está absolutamente clara de lo que se debería hacer y de lo que debería decidir el movimiento indígena. Así que tiempo al tiempo, Ujú. pero no caer tampoco, aquí hago un llamado a la izquierda, en estas provocaciones y en estos relatos que intentan meter cizaña, que intentan dividir y que intentan obstruir cualquier posibilidad de diálogo. Y Hoy que la poco o derecha nada quiere aportan. abrazar al movimiento indígena casi como que habrían sido hermanitas de la caridad en los distintos gobiernos que estuvieron, cuando durante esos regímenes se cometieron atrocidades y peores barbaridades que lo que se pudo haber cometido antes. Mauro, con eso me quedo. Muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, querida Belkis, y siempre a las órdenes. Un abrazo. Lo propio, Mauro Andino, ex candidato a asambleísta por Pachacuti, abogado también con quien hemos hecho un análisis respecto de esta coyuntura política electoral y esta expectativa que se mantiene sobre lo que será semanas más adelante el pronunciamiento por parte del movimiento indígena y la postura que tomará de cara al balotaje. 7 de la mañana, 43 minutos, amigos, tiempo de la pausa. No se vayan porque ya se viene nuestra siguiente entrevista.